Hola, ¿qué tal? En esta lección vamos a hablar sobre esta herramienta y cómo aplicarla, que básicamente es una herramienta muy importante para identificar la exigencia del capital que se le va a asignar al capital social de los inversionistas o de los accionistas a la hora que queremos saber qué tasa tenemos que utilizar para descontar los flujos de efectivo proyectados con nuestro capital en un proyecto, por ejemplo. Esa es la herramienta indicada para hacerlo de cara, pues, al capital que nosotros vamos a invertir, que después en una herramienta siguiente, como ya hemos visto, se hace un ajuste acorde a la participación de la deuda para identificar la viabilidad financiera, pero desde una perspectiva meramente accionaria. Esta es la herramienta que me dice a mí como inversionista si mi capital está siendo bien remunerado o está generando los rendimientos que debería de estar generando ese proyecto. Entonces vamos a empezar a ver en esta lección cómo es que se compone el cálculo de esta evaluación de activos de capital o este KPM, y vamos a estar viéndolo como si fuera un rompecabezas, viendo primero parte por parte para al final terminar explicando el modelo completo y generando algún cálculo que nos permita, pues, ejemplificar cómo pudiera ser esta determinación de esta tasa. Entonces comenzamos y vamos a ver que la prima de riesgo del equity, para elaborar este modelo del KPM se requiere identificar la prima de riesgo por la inversión del capital en el proyecto o empresa en cuestión. Esta prima de riesgo básicamente es un excedente, una compensación adicional que se le da a los inversionistas por haber invertido su capital en este activo riesgoso, en este proyecto o en esta empresa, y no haber realizado la inversión de su capital en el activo libre de riesgo, que por lo general este activo libre de riesgo son los certificados de la tesorería, que es básicamente los bonos gubernamentales, prestarle este dinero al gobierno. Y esos bonos de gobierno o estos certificados de la tesorería son los activos que se consideran menos riesgosos, dado que el gobierno es este ente, esta institución, cuya certeza de que va a generar de forma oportuna en algún momento los pagos es la más alta, vaya. A fin de cuentas, es mucho menos probable que el gobierno quiebre o que el gobierno desaparezca de la noche a la mañana, como pudiera suceder con otras empresas. Y es por eso que se considera la tasa libre de riesgo. Y esto lo tenemos explicado en esta parte de aquí. Vemos que la prima de riesgo es la compensación adicional que los inversores exigen por invertir en un activo con mayor riesgo en comparación con uno que se considera libre de riesgo, tal como comentaba hace un momento. Se calcula como la diferencia entre la tasa de rendimiento que se espera obtener de un activo riguroso y la tasa de rendimiento de un activo libre de riesgo, como los bonos del gobierno. Es decir, si a mí una inversión, las acciones, por ejemplo, me generan un retorno del 10%, las acciones de X empresa, y este retorno de 10% yo lo puedo comparar con el retorno, eso es un caso ficticio, pero imaginemos que los certificados de la tesorería nos están generando un 5% de rendimiento, por lo tanto, la diferencia le restamos a este 10% de que nos retornan las acciones, le restamos el 5% de la tasa libre de riesgo, y como resultado tenemos que esa prima de riesgo es de 5%. Es decir, la compensación que yo como inversionista estoy recibiendo por haber decidido invertir en este activo riesgoso que es la empresa y no en los certificados de la tesorería es de este 5%. Por lo tanto, ese 5% es la prima de riesgo del equity. Además, hay algunos estudios abordados al respecto de cómo podría identificarse esta prima del riesgo. Y por ejemplo, Siegel, que es un autor muy conocido en el área, ha estimado la prima de riesgo de las acciones de Estados Unidos con datos de 1802, y según Siegel, desde 1802 hasta el 2011, la prima de riesgo histórica de las acciones fue del 5.4%. Digo, eso es un punto, una referencia básicamente. Igual vamos a ver un poco algunas otras perspectivas y cómo podemos, qué tasa podemos utilizar como referencia para identificar esta prima de riesgo. Vamos a explicar también el efecto Fisher internacional, dado que esto implica que podamos generar esta o asumir esta generalización a diferentes escenarios, a diferentes países, y cómo podemos hacerlo. Y vemos que el efecto Fisher internacional es una teoría que sostiene que la tasa de interés nominal de un país se relaciona con su tasa de inflación esperada y la prima de riesgo asociada a la inversión en ese país. Según el efecto Fisher internacional, la tasa de interés nominal en un país está relacionada con la tasa de inflación esperada en ese país y la tasa de interés real mundial.
En ese sentido, la prima de riesgo de un país, creo que esto es clave, así que prestemos un poco de atención en esta parte. La prima de riesgo de un país puede ser utilizada en otro país si se considera que ambos países tienen un nivel similar de riesgo y que las condiciones de mercado son similares. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la prima de riesgo puede variar significativamente entre países debido a factores como la estabilidad política, la situación económica y financiera, entre otros. Aunque el efecto Fisher internacional puede influir en la prima de riesgo, todavía hay otros factores que pueden tener un impacto significativo en la determinación de la prima de riesgo adecuada para una inversión específica. Por ejemplo, la calidad crediticia del emisor, la volatilidad del mercado, la liquidez y otros riesgos específicos de la industria pueden afectar la prima de riesgo. Y básicamente esta aclaración, esta participación y este breve paréntesis que hacemos al respecto del efecto Fisher internacional va con relación a que, por ejemplo, si queremos generar la identificación de una tasa de descuento adecuada para el caso de México, podemos utilizar como prima de riesgo referencias de Estados Unidos y vamos a ver que de acuerdo a la industria, de acuerdo al proyecto y de acuerdo a los riesgos particulares asociados a este proyecto que estamos analizando, vamos a generar este incremento o este ajuste en la prima de riesgo que le vamos a exigir a este proyecto. Como vimos, se menciona que si se considera que ambos países tienen un nivel de riesgo similar, se puede utilizar de forma lineal, de forma directa, la tasa. Sin embargo, esto no es así. Entre estos países, por ejemplo, si tenemos data de Estados Unidos y queremos aplicarla en México, por lo tanto, tenemos que ser más rigurosos a la hora de identificar los riesgos relacionados a este proyecto en específico. Por ejemplo, riesgos políticos, riesgos económicos y otros riesgos que le podamos sumar o incrementar esta tasa libre de riesgo. Pero desde una perspectiva general, la inflación, por ejemplo, se considera al interior de la tasa libre de riesgo que vamos a estar viendo. Si queremos identificar una tasa de descuento para México, vamos a utilizar dentro de la fórmula la tasa libre de riesgo de México. Y la tasa libre de riesgo considera en su interior un porcentaje referente a la inflación y a otros riesgos generales económicos y hasta cierto punto políticos del país. Sin embargo, hay situaciones en las cuales las características del mercado se alejan mucho de, por ejemplo, el país que estamos haciendo referencia, en este caso Estados Unidos, y es por eso que surge esta necesidad de generar este análisis de la prima de riesgo, identificar los riesgos o cómo podemos compensar y hacer estos ajustes con relación a la demanda financiera que se le está haciendo a este proyecto. Por lo tanto, vamos viendo cómo podemos generar este ajuste de la prima de riesgo y vamos a ver que en general, al utilizar como tasa libre de riesgo los certificados de tesorería del país más riesgoso, se está considerando una estimación del riesgo base, como comentaba, temas relacionados a la economía particular y la inflación de ese país, lo cual se menciona aquí enseguida. Incluye factores mencionados como la estabilidad política, la situación económica y financiera. Sin embargo, la prima de riesgo también debe ser considerada ya que refleja el riesgo adicional asociado con una inversión específica en comparación con la inversión libre de riesgo. En ese sentido, vamos a ver cómo podemos hacer este ajuste. Se proponen tres formas de ajustar la prima de riesgo en el modelo de evaluación de activos de capital, de acuerdo con A, el tamaño de la empresa. Si es una empresa más grande, es una empresa más segura. Si es más pequeña, tiene más riesgo, por lo cual se le va a exigir una mayor demanda. B, el apalancamiento financiero. Si es una empresa que tiene deuda, que ya está apalancada financieramente, también tiene más riesgo encima, debido a que tiene algunas obligaciones financieras que cumplir. Y eso implica también que se le exija un mayor rendimiento financiero desde la perspectiva del capital. Y C, los riesgos particulares del proyecto. Si estamos hablando de un nuevo Facebook, si estamos hablando de un nuevo Uber o una nueva startup que tiene demasiado riesgo, a lo mejor el éxito que puede generar es muy alto, sí, pero el riesgo también es demasiado alto. El identificar esta viabilidad financiera o esta atracción con el mercado, por lo tanto también las empresas que comienzan en industrias riesgosas o que tienen misiones riesgosas o modelos de negocio riesgosos también implica una mayor exigencia al respecto de su demanda de capital. Y vemos que es importante destacar que estos ajustes pueden ser subjetivos
y requieren un análisis detallado de los factores específicos en cada caso, en cada inversión. Por lo tanto, es fundamental realizar una evaluación cuidadosa y rigurosa de todos los factores relevantes para determinar la prima de riesgo adecuada para una inversión específica. La asignación de una prima de riesgo mayor en comparación con una menor puede ser preferible debido a que la prima de riesgo mayor es más estricta y cautelosa en la consideración de los escenarios futuros, lo que permite una mejor protección contra posibles riesgos. Básicamente, más vale ser estrictos y proteger el capital y ser exigentes con proyectos más conservadores y no el escenario contrario en el cual a lo mejor había más riesgo de lo que teníamos previsto y terminamos utilizando o siendo menos estrictos, menos exigentes, por lo tanto se presenta un mayor riesgo de acuerdo a esa inversión en particular. Aunque esto puede resultar en una tasa de descuento más alta y una valoración más baja como tal. Es importante recordar que una valoración precisa es esencial para tomar decisiones financieras bien informadas y reducir el riesgo de pérdidas. Entonces, ¿cuál es la mejor estimación de la prima de riesgo en el futuro? Nos preguntamos. Desafortunadamente, nadie puede saber con certeza cómo se comportará el mercado ni qué esperan los inversores en el futuro. No sabemos qué va a suceder. Y tomando un enfoque ligeramente diferente, Ivo Welch pidió las opiniones de 226 expertos con respecto a la futura prima de riesgo en Estados Unidos y la respuesta mediana fue del 7%. Por su parte, los expertos autores del libro Corporate Finance, que es el libro que yo recomiendo utilizar como referencia y como consulta en esta formación de oxígeno, se sienten cómodos con una estimación basada en la prima de riesgo histórica de Estados Unidos de alrededor del 7%. Pero las estimaciones de la futura prima de riesgo, que son un poco más altas o más bajas, podrían ser razonables si tenemos buenas razones para creer que el pasado no es representativo del futuro. Básicamente buscamos identificar esta prima de riesgo de acuerdo a lo que consideramos que pudiera suceder. Así que si pensamos que el futuro va a ser menos riesgoso y que la economía va a prosperar y va a haber menos pérdidas y más rendimiento o más prosperidad, las tasas podrían disminuir y estas primas de riesgo también ser más pequeñas. Y como tal, vemos de todo esto que la conclusión es que cualquier estimación de la prima de riesgo de las acciones futuras estará implicada en suposiciones sobre el entorno de riesgo futuro, así como la cantidad de aversión al riesgo de los futuros inversores. Y vamos a ver enseguida algunas formas en las cuales podemos generar este ajuste, como comentaba, agregando bloques para al final tener este modelo de evaluación de activos de capital como un todo. Entonces, vimos en la parte de aquí arriba que esta prima de riesgo puede ser modificada por estos factores: el tamaño de la empresa, el apalancamiento financiero y los riesgos del proyecto. Y en este caso, justo aquí abajo tenemos la estimación de prima de riesgo por tamaño de empresa, que es este ajuste mencionado en el punto A. También vemos el ajuste por los riesgos particulares del proyecto de la empresa, y eso lo vamos a ver en esta sección de aquí abajo, en donde vemos que se referencia al ajuste del inciso C, ¿no? Que en este caso es este que está aquí. Y el otro ajuste que va acorde al apalancamiento financiero, ese ajuste se hace directamente en la formulación. La vemos aquí, por eso se pide la información referente a la cantidad de la deuda de la empresa, dado que esta deuda también implica pues este riesgo, ¿no?, que vamos a estar considerando. Por lo tanto, esta deuda al interior de esta fórmula genera un ajuste. Vamos a nosotros introducir una beta, esta beta de riesgo, que es una medida de riesgo financiera. Esta beta se determina con acciones que se pueden monitorear constantemente, que se puede identificar su desviación estándar y su riesgo en el mercado, pero en empresas que no tienen la capacidad de medirse porque no están siendo cotizadas en la bolsa, por ejemplo, se pueden utilizar ciertas fórmulas, ciertas estrategias, y ya hay algunas fuentes en las cuales, por ejemplo, en esta formación voy a mostrar una página web en la cual podemos acceder para conseguir esta información particular, meterla a este tipo de calculadoras y conocer la tasa de riesgo. En este caso estamos hablando de una beta no apalancada, lo que implica una beta de una empresa que es meramente financiada por capital social, pero también en este tipo de calculadoras y en estas fuentes que voy a comentar en otra lección cómo extraer esta información, podemos encontrar información sobre las betas apalancadas,
que básicamente es la beta a la cual ya se le sumó este riesgo agregado referente a la deuda que tiene el proyecto. Entonces, aquí tenemos la fórmula, pero no me adelanto. Ahorita volvemos a este punto y vamos a continuar viendo cómo podemos generar este ajuste en la prima de riesgo conforme al tamaño de la empresa. Y vemos que en este escenario, en estas tablas que tenemos aquí información referente sobre cuáles puntos porcentuales podemos agregar de acuerdo a las características de la empresa que estamos evaluando o del proyecto que estamos considerando, vemos que la prima de tamaño se calculó mediante el colapso de los 25 grupos de empresas por tamaño en un estudio realizado por Duff and Phelps en 7 categorías. Duff and Phelps examinó la relación entre el tamaño de la empresa y los rendimientos financieros entre 1963 y 2008 y descubrió que las empresas pequeñas mostraban una prima más alta si el tamaño se mide por el valor del mercado, el valor en libros, el valor o alguna otra medida de desempeño. Por ejemplo, la utilidad operativa, el número de empleados, y los hallazgos se enumeraron en Pratt y Grabowski del año 2010, el cual estos autores tienen este libro de M&A y es un libro académico en busca de orientar a los estudiantes y a los profesionistas al respecto de la identificación de sinergias y cómo podemos precisamente generar esta evaluación de empresas para identificar la viabilidad financiera en su adquisición y entre otras operaciones. Pero bueno, en caso de que se quiera consultar a profundidad, pues se puede consultar este libro. Por lo tanto, vamos a ver que como resultado de este estudio, en valor de mercado, que básicamente el valor de mercado es cuánto vale su capitalización de esta empresa en el mercado, o cuál es la inversión o el valor total de las acciones que conforman esta empresa, vemos que esos números están en millones de dólares, por lo tanto, solamente tenemos que venir a esta tabla, identificar los números y hacer una conversión, identificar este proyecto en particular que estamos intentando analizar o evaluar, en qué parte se encuentra de esta tabla, y una vez que encontremos, por ejemplo, que esté en este rango, vamos y vemos que los puntos porcentuales agregados a la estimación del KPM va a ser del 5.2 y eso se va a agregar en esta parte de aquí, ¿no? Se sustituiría este 7.2 por ese 5.2 y en este caso este 7.2 es referente a empresas más pequeñas que una capitalización de 111 millones de dólares. Y también tenemos otra alternativa que básicamente tiene que ver con el valor de los activos o el valor en libros, que tiene pues esta perspectiva contable. También podemos hacer el mismo ejercicio, identificar en dónde se encuentra la empresa que buscamos evaluar e identificamos estos puntos porcentuales agregados y hacemos el ajuste en la parte inferior en la calculadora. Bueno, ya vimos esta sección, cómo podemos hacer esta consideración o cumplir esta exigencia de prima de riesgo por el tamaño de la empresa. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer de acuerdo a los riesgos particulares del proyecto o empresa. Y vamos a ver que según Damodaran, que en realidad es el autor cuya página web es en la cual les voy a referenciar en una siguiente lección, la cual es la fuente de la cual podemos extraer estas betas de riesgo. Y según él, según Damodaran, que es considerado uno de los padres de la evaluación financiera y es conocido en el medio por sus grandes aportes en referentes a todos estos temas, pues Damodaran dice que la prima de riesgo adecuada para los riesgos particulares del proyecto o empresa debe basarse en una evaluación de los factores que afectan específicamente a la empresa, su posición en el mercado, su nivel de volatilidad en los ingresos y los gastos, su capacidad de generar flujos de efectivo y su sensibilidad a los riesgos macroeconómicos. Y por otro lado vemos que para asignar la prima de riesgo adecuada a estos riesgos particulares, Damodaran sugiere que el evaluador debe utilizar métodos como el análisis de sensibilidad de escenarios y el análisis de simulación para evaluar el impacto de estos factores. Este análisis de simulación es el análisis o la herramienta de Monte Carlo, la simulación Monte Carlo, que también proporcionamos en la formación de Oxígeno. Y básicamente a través de la modelación y el uso de estos análisis podemos medir este impacto de estos factores de riesgo en los flujos de efectivo futuros de la empresa. Y de esta manera nos podemos hacer una idea de qué tan susceptible es este proyecto, esta empresa, de ser afectada por riesgos o situaciones externas a la misma. Entonces, también se sugiere que el evaluador debe comparar la empresa con empresas similares en el mismo sector y evaluar cómo estas empresas han sido valoradas en el mercado. Nos da una excelente perspectiva
para identificar cómo es que los inversionistas y el mercado ponderan y valoran esas empresas de ese sector con esas características. Nuevamente, pasando de lo general a lo específico, debemos de generar un análisis y una identificación de modelos de negocios similares de acuerdo a la empresa que estamos analizando para tratar de identificar cuáles son esas empresas comparables y qué información vamos a utilizar como referencia. Y por otro lado, vemos que otra alternativa para considerar los riesgos asociados a la particularidad de esta industria o de este modelo de negocio es utilizar la metodología de administración de riesgos y adaptarla. Esa metodología ya la proporcionamos aquí en Oxígeno y básicamente adaptarla a este caso. Vamos a utilizar los mismos pasos. Primero, identificar los riesgos específicos del proyecto. Vamos a evaluar la probabilidad y el impacto de cada uno de esos riesgos y vamos a asignar una prima de riesgo adecuada a cada riesgo identificado. Esto de los riesgos más relevantes de este modelo de negocio, y acorde a haber identificado estos riesgos y haber asignado una ponderación o un incremento de la rentabilidad que debería de estar generando esta empresa acorde a la característica particular de este modelo de negocio, vamos a ver que al sumarlas tenemos la prima de riesgo total, ¿no? Y ya de forma adicional podemos generar esta simulación o esta forma en la cual podemos identificar esta prima de riesgo, o podemos utilizar varios métodos, a lo mejor hacer esto, identificar también empresas similares y también utilizar la intuición a través del análisis de escenarios de sensibilidad y de simulación, y a través de haber aplicado e identificado tentativamente algunas primas de riesgo, poder asignar una prima de riesgo de acuerdo a esta información que ya tenemos en la mesa. Y como hemos visto a través de estos puntos, podemos asumir que este tipo de procesos puede llegar a ser muy subjetivo. Por lo tanto, pues consideremos este comentario. Es importante destacar que la asignación de la prima de riesgo adecuada a los riesgos particulares del proyecto o empresa es un proceso complejo que requiere un profundo conocimiento del negocio y del entorno en el que se desenvuelve la empresa. Y es por eso que las personas que tienen más cercanía, más experiencia al respecto de evaluaciones y rendimientos, específicamente hablando de esta industria, son esas personas que nos pueden dar una mejor perspectiva de cuál pudiera ser esta prima de riesgo adecuada a este caso particular y nos pudieran asesorar de una manera más eficiente. Además, el evaluador debe ser capaz de evaluar los riesgos de manera objetiva y rigurosa para evitar sobreestimar o subestimar la prima de riesgo. Y como vimos, en caso de que se necesite alguna de esas dos, lo más preferente es sobreestimarla. Y por lo tanto, vemos algunos comentarios al respecto de la experiencia en el rol del evaluador. Y vemos que si bien este es un proceso que puede realizarse de forma cautelosa por un analista sin experiencia en evaluación, la experiencia de este evaluador es esencial en la asignación de la prima de riesgo adecuada a los riesgos particulares del proyecto o empresa. Además de que un evaluador con una amplia experiencia en el negocio y en el entorno en el que se desenvuelve la empresa será capaz de identificar de manera más eficiente los riesgos específicos asociados con el proyecto o empresa, y que un evaluador experimentado será capaz de evaluar de manera más precisa la probabilidad y el impacto de cada riesgo identificado, lo que le permitirá asignar una prima de riesgo adecuada a cada uno de ellos. Y continuamos entonces, vemos ahora sí la determinación del KPM, en donde ya tenemos la información que vimos en su momento, cómo la determinamos cada una de ellas, la prima por tamaño de la empresa, la prima por riesgos particulares, en este caso utilizamos una prima del 3%, y también una prima de riesgo base. Se considera la tasa impositiva, dado que a la hora de considerar el apalancamiento por la deuda, también la deuda requiere, como sabemos, la deuda tiene una ventaja fiscal, un beneficio fiscal. Por lo tanto, a la hora de generar en esta fórmula, en esta parte superior, este descuento referencia a que se está descontando del costo de capital esa cobertura fiscal que está generando la deuda, ¿no? Básicamente por eso tenemos el 100% y le restamos el porcentaje de la tasa de interés que se multiplica por la deuda, porque básicamente la deuda está ahorrando el hecho de tener que pagar ese porcentaje, ¿no? Es un costo de oportunidad. El no tener esa deuda implicaría el costo de oportunidad de tener que pagar esos impuestos. Y como comentamos también, la beta apalancada ya vamos a ver en otra lección cómo la podemos conseguir en una base de datos, en una página online, y pues se considera en esta parte de la fórmula.
Y una vez que se considera toda esta información y se lleva a cabo esta fórmula, la cual en este momento pues tenemos primero la identificación de la tasa libre de riesgo, y básicamente una vez que tenemos toda esta información, aquí y al aplicar esta beta o esta fórmula de esta beta del capital accionario, aquí es en donde ocurre la consideración de la tercera característica o el tercer ajuste de la prima de riesgo. De hecho, voy a poner aquí ajuste B, y esto implica que a través de esta formulación en la cual obtenemos esta beta ajustada, ya podemos estar considerando el ajuste por la deuda. Y ya para llevar a cabo la identificación de este costo de capital accionario, tenemos la fórmula aquí, en la cual se considera esta tasa libre de riesgo. En este caso estamos utilizando los CETES de un año del Banco de México, por lo tanto es un proyecto que se considera que está sucediendo en el país de México, y eso implica también este crecimiento o esa consideración de este 3% que tenemos aquí. Nuevamente pasando de lo general a lo específico, la forma a la cual se llegó a este porcentaje. Y una vez que tenemos toda esta información, ya tenemos la tasa libre de riesgo, ya tenemos la prima de riesgo del mercado, la cual se calcula a través de la suma de estas primas de riesgo individuales o estos ajustes que ya definimos. Aquí tenemos la formulación de esta función que tenemos aquí e identificamos la beta del capital accionario, y por lo tanto el costo del capital accionario sería la tasa libre de riesgo a la cual se le suma la beta multiplicada por la prima de riesgo, que esa es la fórmula del KPM, y como resultado en este caso tenemos que el costo de capital accionario apalancado es de un 26.99%. Podemos hacer algunos análisis, por ejemplo, como que la prima por tamaño de empresa es una prima pequeña, por lo tanto puede ser una empresa que tiene bastante riesgo porque está comenzando. También tiene algunos riesgos particulares de acuerdo al mercado en el que está. A lo mejor la industria o el modelo de negocio también tiene alguna implicación al respecto de este riesgo particular, y se le considera también o se le suma el 7% de la prima de riesgo base, que según vimos propuesto por los autores del libro de Finanzas Corporativas y otros autores, es una buena tasa de referencia para considerar como prima de riesgo base. Además, mencionar que la tasa libre de riesgo, pues al parecer es un escenario con recesión, ¿no? Esta puede ser extraída de una situación en la cual había ciertas situaciones o complejidades económicas, por lo tanto, también el hecho de que sea una tasa alta, una exigencia de capital alta, pudiera implicar que se estaría considerando esta inversión en un momento en el cual la situación económica quizá no sea la mejor. Y básicamente toda esta información, y esta es la forma en la cual podemos llegar a la identificación de este costo de capital accionario, la cual nos va a ser de utilidad a la hora de identificar esta tasa en la cual se puede medir la eficiencia financiera de un proyecto apalancado. Si bien se considera en esta fórmula, en este KPM, se considera la deuda, eso es de cara a los inversionistas. Yo como inversionista debo recibir eso, dado que si yo invierto en una empresa que tiene apalancamiento, yo requiero que mi retorno sea mayor. Por lo tanto, desde una perspectiva de inversionista, esto es lo que debería estar recibiendo el inversionista. Sin embargo, el WACC tiene una perspectiva distinta, la cual es una perspectiva desde la administración, en la cual la administración va a identificar, va a utilizar esta misma prima de riesgo que ya estamos viendo del costo del capital social, y también va a promediar el costo de la deuda y las implicaciones fiscales para identificar si un proyecto en particular es viable. Por lo tanto, el KPM está generado desde una perspectiva de cara a los inversionistas, y el WACC está generado desde una perspectiva de cara a la viabilidad financiera del proyecto o en la toma de la decisión de si llevar a cabo o no ese proyecto. Y básicamente es todo por esta lección. Nos vemos en el siguiente video.